Muy buenas tardes. Y antes que nada, para que conste, porque ellas lo saben, pues muchas gracias por la invitación. Es realmente un gusto de formar parte del seminario que ha tomado un vuelo muy importante, entonces pues más gusto da estar acá. Bueno, déjenme empezar. Probablemente el título ya sugiere un poquito de polémica, ¿verdad? Pero déjenme decirles cómo empieza o de dónde viene. En realidad son reflexiones de un trabajo de investigación más o menos reciente, pero que a su vez es resultado de trabajos previos. Durante un tiempo estuve estudiando cuestiones de política del lenguaje, básicamente las cuestiones materiales, estructurales, ¿no? Empleo, economía, educación, en fin, una serie de factores estructurales y cómo impactan o cómo impactaban en las políticas lingüísticas, es decir, cómo esos factores podían potenciar o inhibir las políticas lingüísticas, ¿verdad? Estudiando esas cosas me daba cuenta que no acababan de cuadrar, no explicaban del todo, había una fuerza más por ahí que no estaba y que no daba cuenta, no estaban entre esos factores. No les hago la historia larga, pero en realidad lo que estaba faltando eran las cuestiones ideológicas. Hay la ideología, esas formas colectivas de pensar, de creer. ¿Qué es la educación indígena? ¿Para qué sirve? ¿A quién se le tiene que dar? ¿Cómo tiene que ser? Esa idea de qué es lo indígena, vamos a decirlo así, y por lo tanto cómo se atiende, que es una cuestión ideológica, es parte muy importante de las políticas. ¿Qué es lo que las orienta? Y esto que voy a exponer hoy es parte de ese, digamos, de ese esfuerzo por entender esas fuerzas ideológicas, por decirlo así. Entonces, lo que aquí se muestra es reflexiones sobre lo que encontramos, no solo yo, porque fue un trabajo más colectivo, en parte, no todo viene de ahí, pero en parte viene de ese proyecto en el que estuvieron también las doctoras Gisela y Gaby, y algunos estudiantes de acá mismo, también colaboraron 2 estudiantes. Y lo que indagamos era eso, ¿verdad? ¿Cuál era la visión de lo indígena o esos factores ideológicos presentes en la formación de los maestros? En parte a través de los planes de estudio, de la formación que recibieron, y también por la formación, por decirlo así, en la práctica, ¿no? La influencia de sus demás compañeros en los centros de trabajo. Pero les voy a contar más bien reflexiones basadas en eso, ¿no? Y parte de lo que encontrábamos, la conclusión, es lo que ustedes ven como título. Un poco lo que uno encuentra es que hay una especie de esfuerzo por enseñarle a los niños a ser indígenas. ¿No? Me voy a explicar más despacio, pero digamos, empiezo por atrás, por la conclusión. La que sigue, por favor. Para ilustrar un poco lo que quiero decir, algo que está muy de moda, no lo pongo nomás porque está de moda, sino porque creo que da para reflexiones, ¿verdad? En las redes sociales, ustedes deben saber mejor que yo, toda la discusión y las miles de cosas que se decían a favor y en contra de, entre otras cosas, cómo se vestía Yalitza Aparicio, ¿verdad?
desde quien la consideraba una pinche india, ¿verdad? Hasta quien decía que era más o menos una traidora o vendida, que por qué se vestía así, ¿verdad? Los mixtecos de Tlaxiaco no se visten así, que se cree, ya se siente no sé cuántos, ¿verdad? Es decir, unos la consideraban una india y otros la criticaban porque no era indígena o no se mostraba o no se comportaba como indígena. ¿Se dan cuenta cómo lo que estamos hablando son visiones, percepciones totalmente ideologizadas, verdad? Es decir, no la dejan ser mixteca, la obligan a ser india o le exigen que sea indígena, pero no la dejan ser como ella se percibe, ¿verdad? O no, o ser mixteca, para decirlo así nomás, ¿verdad? Es decir, la noción de indio y la noción de indígena tienen cargas, tienen sentidos colectivos y distribuidos más o menos claros. Y eso está presentes en los, de nuevo, en planes de estudio, por ejemplo, ¿verdad? Y en la idea de qué es lo que tienen que hacer los maestros con los niños indígenas y qué cosa es un niño indígena, por ejemplo. Ayer, si no recuerdo mal, veía en un noticiero que, no me pregunten cuál, un concurso de belleza acá en México, va a participar una chica wixárika y otra chica cora. Y participan como indígenas, es decir, probablemente ha habido antes muchachas de origen indígena, pero lo ocultaban, no lo sé. Pero ellas van como tal. Digo, no para que me respondan ahora, pero piénsenlo. ¿Está bien o no? ¿Qué piensan de eso? Porque choca, ¿verdad?, con nuestra idea de lo indígena. Fíjense que estoy distinguiendo entre indio e indígena, ¿verdad? Pero ¿qué tiene que hacer una indígena en un concurso de belleza? ¿O sí? ¿O es nuestra ideología la que las excluye y está mal y ahí deberían estar, o no? ¿Qué tienen que hacer con los concursos de los opresores y de los blancos o qué sé yo? ¿Verdad? Es un poco el mismo dilema que vemos acá, o no dilema, la misma tipo de confrontaciones que esa situación, a mi modo de ver, ha puesto de relieve con mucha claridad, ¿no? Y además con brutalidad, con toda la fuerza que las redes sociales suelen tener. Bueno, entonces en ese espacio, en ese universo, es que nos vamos, que hay que moverse más bien para entender esas fuerzas ideológicas que construyen qué es lo indígena y cómo se debe atender y qué debemos hacer, ¿no? Es decir, la educación indígena, para ponerlo en estos términos, ¿se ocupa de los indios o se ocupa de los indígenas? Hay algunos que ven la educación para los indígenas como hay educación para, voy a usar la expresión así cruda, para los pinches indios, ¿verdad? Segregados allá. Pues ahí tienen su educación, ¿no? Uno de Monterrey decía, pues si ellos quieren seguir hablando sus lenguas y que les enseñen en su lengua, pues allá ellos, ¿no? Como diciendo, pues que con su pan se lo coman. Educación para pinches indios. O una educación para indígenas, donde se revalore lo cultural y pues, las culturas propias y sus lenguas y tengan sus propios saberes y toda la cosa. Pero segregados también, ¿verdad? O sea, escuela para indígenas. Positivamente valorado, pero igual la parte. Bueno, la que sigue. ¿Cómo podemos ver eso? De hecho, hay muchos enfoques para... No sé si no se va a alcanzar a ver allá, ¿verdad? No creo que alcancen a ver. Bueno, entonces los leo, pero no los voy a tratar, ¿no? Sencillamente lo que quiero decir que esas ideologías o esas fuerzas que también influyen son construcciones intelectuales colectivas o construcciones mentales colectivas, ¿verdad? Todos las sabemos, están en el aire, las compartimos,
pero son construcciones, o sea, no es algo natural o inherente a los sujetos a los que lo estamos aplicando. Por eso le digo que son construcciones colectivas o los límites de lo pensable. Es decir, cuando nosotros tenemos una ideología, esa ideología se convierte como en el límite de nuestro mundo. Ahí está lo que podemos pensar, lo que es lógico dentro de esa perspectiva, ¿no? Lo que no cabe ahí, no lo vemos. De hecho, tiene un nombre, ¿verdad? Quienes estudian eso le llaman borrado. Lo que no encaja con nuestra visión, sencillamente se borra. No lo vemos, no existe, ¿verdad? Por decir algo, puede parecer bobo, pero los indígenas ricos, nadie los ve, y los hay. Pero nuestra ideología es que los indígenas son pobres, ¿no? Entonces, a los ricos, a los indígenas ricos, los borramos, ¿verdad? Y hasta un poco como que si es rico, pues entonces ya no es indígena. Es lo mismo, lo borramos, ¿verdad? Ya no entra. Nuestra ideología no nos permite pensarlo. Entonces, esas construcciones ideológicas o colectivas son también los límites de lo que pensamos. Y como les decía, hay muchos enfoques para entenderlo. Menciono algunos. Es nomás para darles una idea del menú, ¿verdad? Enorme que hay. La idea de ideología, por ejemplo, la noción de imaginarios colectivos, la idea del gusto, desarrollada en parte por Bourdieu y una antropóloga inglesa, Mary Douglas, también muy conocida, ¿no? Y muy influyente. La idea de hábitus, relacionada también de Bourdieu, la idea de los folk models, en inglés les llaman, o modelos folk, que en español no sé cómo les llaman, pero creo que sí, modelos folk, que estuvo muy de moda hace algunos años, pero es la misma cosa, ¿no? Es decir, que hay modelos populares, modelos mentales populares. La idea de ideología, la idea de hegemonía de Gramsci, y muchos otros, o algunos otros enfoques, ¿no? Que se encuentran en el libro que ahí menciono, por ejemplo. Todas esas comparten formas, son metodologías, formas de acercarse para entender pues las ideologías o esas construcciones colectivas que se distribuyen o agrupan en una comunidad, ¿no? La que sigue. A mí me ha resultado útil una más de esas que se conoce como el discurso cultural. Esta es una idea que yo conocí en una conferencia que dio aquí en la universidad Agnes Heller, una filósofa muy conocida, ¿verdad? Donde lo que afirmaba ella no tenía nada que ver con lo indígena, pero yo la adapté para eso y a mí me parece que funciona de manera muy, muy buena. Lo que ella decía era, básicamente, trataba de conciliar en lo que construye, ella llama una élite cultural, en un sistema democrático. Porque en una democracia la opinión de cada uno vale lo mismo, ¿verdad? Una persona, un voto. Ahí lo que rige es la cantidad. El que tenga más votos, el que tenga más, es el que gana, ¿verdad? Y el voto o el pensamiento, la idea de cada quien, vale lo mismo que la de cualquier otro. Sin embargo, en la noción de gusto, en la valoración del arte, que ella lo que hacía, ahí no aplica eso, ¿verdad? ¿Cuál es el mejor pintor, por ejemplo? ¿Cuál es el mejor muralista mexicano?
o realmente es valioso el muralismo mexicano. Ahí no se decide, pues todos votamos y la opinión de todo el mundo vale lo mismo, ¿verdad? Hay una élite cultural que en realidad es la que decide, la que genera toda una percepción, una visión del valor, en este caso, del muralismo mexicano, o de un pintor, o de un músico, o lo que sea, ¿verdad? Y nosotros nos guiamos por ese canon que generan un grupito intelectual, una élite intelectual. Esa idea de discurso cultural la puede uno trasladar a otras construcciones ideológicas también, como las ideas sobre lo indígena. Y ese es el punto, ¿verdad? En realidad lo que uno encuentra es que hay una élite cultural que ha creado un discurso sobre lo indígena. Y es ese discurso cultural sobre lo indígena que orienta la formación de los maestros y toda la educación indígena, y de hecho las políticas indigenistas y educativas también. La que sigue. De nuevo, se ven muy chiquitas. Yo pensé que se iban a ver mejor. Los que alcancen a ver, o alguien ve algo, ¿sí? Bueno, pues son imágenes, ¿verdad? Acá es una pared muy antigua con unos cactus, un niño con sombrerito vestido de manta y una joven que se asoman por ahí, una imagen rural así medio vieja. Aquí hay una serie de mujeres con rebuzos llevando flores, están hincadas, obviamente alguna actividad o ceremonia religiosa. Y acá pues debe ser Janitzio, ¿verdad? En una chalupa iba una familia trasladándose. Miren el cielo que hay, así típico de lo mexicano, ¿no? Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Pues no alcanzan a ver, por desgracia, mucho, pero ¿alguien reconoce alguna de esas fotos? Bueno, sí, los temas. Pero lo interesante es que uno dice, bueno, pues son imágenes de la realidad, ¿verdad? El que tomó las fotos no se las inventó. Esas fotos son de Juan Rulfo. Él las tomó, es decir, son las fotos, son imágenes, si me permiten la expresión, creadas por un intelectual, ¿verdad? De hecho, a mí me ha sorprendido después viendo mis propias fotos disque antropológicas, y después me acuerdo de cuando las tomé y sobre todo cuando era joven y bello, ¿verdad? Que tomaba fotos, y yo creía que estaba retratando la realidad, y ahora que me doy cuenta y que me recuerdo, pues yo la seleccionaba, recortaba la realidad para ver, y ni siquiera me daba cuenta, ¿verdad? Para mostrar una construcción mía, no la realidad. Las imágenes que yo estaba tomando reflejaban lo que yo quería que se viera, ¿verdad? Y estas son fotos de un intelectual que muestra lo que él entendía, lo que él percibía, y con esas imágenes nos obliga a todos los demás a ver como él, ¿verdad? A crearnos una visión como la de él. Así funciona el discurso cultural. Esas son fotos de Juan Rulfo, ¿verdad? Pero en México hubo una corriente intelectual muy poderosa en la primera mitad del siglo pasado, que conocemos ahora como nacionalismo revolucionario, y que no fue solamente en las fotos, ¿verdad? La que sigue. Tenemos otras imágenes, pero que tuvo mucha fuerza en el cine. Las fotos de Gabriel Figueroa, fotógrafo del Indio Fernández y de otros, pero en particular del Indio Fernández, casi sin darnos, de nuevo un estupendo fotógrafo, ¿verdad? Pero nos creamos una idea de México que es la de las imágenes que él inventó.
aquí no, pues no me dio tiempo de encontrar y ponerlas. Todas las fotos están tomadas de internet, así de cosas así, páginas, digo por aquello de los derechos de autor, ¿verdad? Así nomás, sí, no le pedí permiso a nadie, pero creo que son públicas. Pero se dan cuenta igual, ven los cielos esos, y hasta hay un libro de Carlos Fuentes que se llama La región más transparente. Y cuando uno va viendo, se va uno dando cuenta cómo todo encaja, ¿verdad? Cómo una serie de intelectuales, todos ellos, han venido construyendo una idea de lo que es México y el papel de los indígenas en esa noción de México, ¿no? Esa película es de... se me olvida el nombre, en fin. María Candelaria, exactamente, María Candelaria, ¿no? Rubio Escondido, La Perla, hay un montón de películas que todos hemos visto y que hasta la fecha, ¿verdad? Pero sobre todo en su momento crearon esa idea de lo rural y lo indígena y del campo en México, ¿verdad? Es decir, fueron creando un discurso cultural, en este caso visual y pues de actitudes, ¿verdad? De comportamientos, en fin, cantidad de cosas. Y la idea de los mexicanos como borracho, mujeriego y jugador, ¿verdad? Pedro Infante, que se le muere la mamá y se encierra 15 días en la cantina, 15 días en la cantina, llorando a gritos, totalmente borracho con sus cuates de cantina y juego, ¿verdad? Es decir, un poco la idea es que así somos, ¿verdad? La madre es fundamental y las penas se ahogan en alcohol, y si no se ahogan en alcohol, pues o no eres hombre o no eres mexicano, ¿verdad? Sí, pues, esa es la fuerza de este tipo de cosas, ¿verdad? Va reproduciendo, distribuyendo, difuminando percepciones, ideas de cómo son, y entre ellas, cómo son los indígenas, ¿no? Ustedes han visto, me imagino, no sé, los más jóvenes, María Candelaria, la película. Si no la han visto, corran a verla saliendo de acá. Se buscan una copia, en algo, debe estar en todos lados. Porque destila, ¿verdad? Mexicanidad, si lo quieren ver así. Y hay toda una idea de lo indígena ahí también, porque los protagonistas son indígenas y abusan de ellos, sobre todo de ella, ¿verdad? La sociedad les impone condiciones y los estafan y los engañan y les destruyen la vida porque no se pueden defender, pero ellos son muy buenos. En fin, ideas así, la que sigue. Pero igual, no solo el cine, ¿verdad? Como digo, es una construcción cultural. El muralismo, si ven al final, también, es un güero, ¿verdad? Que está ahí. Es un capataz güero, bien vestido, a caballo, que está forzando al trabajo a los indígenas vestidos de manta y toda la cosa. No que no sea cierto, no que no ocurran esas cosas, no es que sean inventadas, pero cómo se expresan, cómo la cuentan, sí influye mucho, ¿verdad? O sea, en esa época el Estado suponía que la revolución iba a acabar con todo eso, iba a hacerles justicia, y entonces toda esa construcción cultural los mostraba como sujetos que habían sido injustamente tratados y que los gobiernos revolucionarios les iban a hacer justicia, ¿verdad? Pero al mostrar a quienes les iban a hacer justicia, los estaban construyendo ideológicamente, que es lo que quiero decir. Decía, bueno, foto, cine, la pintura, la que sigue. Y la literatura y el ensayo. Les digo algunos títulos de literatura y ensayo clásicos que probablemente ustedes conocen, ¿verdad? La novela que se llama El Indio, de Gregorio López y Fuentes, que si la consiguen está en la colección esa de sepan cuántos.
Más transparente imposible, ¿verdad? Es una novela de los 30. Si la ven se darán cuenta de lo que les estoy diciendo. Balún Canal, de Rosario Castellanos. La canasta de cuentos mexicanos de Bernard Traven, porque la construcción no es solamente de mexicanos, La Perla de John Steinbeck, que después hizo película el Indio Fernández, pero también, ¿verdad? Es en el mismo sentido. Por el lado de los ensayos, pues el clásico, ¿verdad? El ensayo de ensayos sobre lo mexicano, El laberinto de la soledad, de Octavio Paz. Quizás menos conocida, pero muy interesante, La fenomenología del relajo, de Jorge Portilla. Es un libro de la UNAM, también no me acuerdo, 40 o 50, bueno, en fin, esa misma época. Y fíjense qué interesante, ¿verdad? Fenomenología del relajo. O sea, el relajo como parte de lo mexicano, ¿no? Como una especie de esencia de la mexicanidad. Si lo quieren leer está interesante, pero no es un libro muy divertido, ¿no? O sea, no es un libro para echar relajo. Es filosofía de la más pesada, pero tiene como objeto de estudio el relajo, ¿no? El perfil del hombre y la cultura en México, de Samuel Ramos, otro clásico, ¿no? El diosero, de Francisco Rojas, Juan Pérez Jolote, de Ricardo Posas, y pues hasta podemos poner ahí también los de Juan Rulfo, ¿no? Y pues más, porque pues no son los únicos. De hecho hay libros que analizan toda esa literatura indigenista en México e incluso en América Latina que no estuvo fuera de esta corriente, ¿no? Pero lo que quiero decir nomás es que también fue campo de la literatura, es decir, en todas partes, ¿verdad? Y todos coincidían en plantear una idea de lo indígena más o menos coincidente. Y esa idea que fue hecha en su momento afecta hasta ahora, la que sigue. Para los que andamos en este negocio, quizá el campo que más influye es el campo de la antropología, ¿verdad? O uno de lo que no nos podemos librar. La siguiente diapositiva, por favor. Es el de la antropología, les decía. Mucho o buena parte de lo que ahora entendemos por lo indígena viene en parte de una noción, bueno, incluso ahora todavía hablamos de las comunidades indígenas, ¿verdad? Así les llamamos, comunidades indígenas. Bueno, esa idea de comunidad, la palabra de comunidad incluso viene de un libro que se llama Las comunidades indígenas corporadas, así se llama, y de un antropólogo norteamericano que se llama Eric Wolf. Y esa noción después fue retomada de otras maneras por un genio de la antropología, don Gonzalo Aguirre Beltrán, ¿verdad? En que lo puso en toda otra teoría. Él junto con Alfonso Caso, con Julio Fuentes, en parte, con Julio de la Fuente, perdón, y otros, que también construyeron en buena medida la idea de lo que es ser indígena. Y hay unas frasecitas en un libro de Gonzalo Aguirre Beltrán y de Ricardo Posas que me parece que es quizás de lo más revelador y más claro acerca de lo que es indígena. Se las voy a leer porque no se alcanza a ver. Dice: indio es quien vive en una comunidad indígena, es decir, la comunidad indígena corporada de Eric Wolf, ¿verdad? Bueno, indio es quien vive en una comunidad indígena. Y una comunidad indígena es un todo integral en el que el hombre y la tierra se complementan. Ojo, el hombre y la tierra se complementan en una comunidad. Cuando se introduce una solución de contigüidad en esta indisoluble ecuación, pues eso es lo que quiere decir cuando hay una ruptura en esta ecuación o entre hombre y tierra, pues la comunidad indígena se extingue como institución, se desorganiza y el indio que en ella vive pasa a la categoría de un descastado. Puede tener, y de hecho
tiene muchas de las características que superficialmente definen al indígena, más en lo fundamental deja de ser indio. Es decir, indígena es el que vive en una comunidad y donde se complementan tierra y comunidad, ¿verdad? Tierra y hombre. Si eso no existe, no hay indianidad. Punto. ¿Verdad? Piensen un poquito. ¿Qué es lo que se enseña o se procura que se enseñe a los niños? ¿Y qué deben saber los maestros indígenas para enseñar a los niños? Si no es eso. Hay que volverles a introducir, como inyectarles ese vínculo con la tierra, ¿verdad? Los saberes tradicionales, la comunidad y ese vínculo, porque si no, son descastados. No son verdaderos indígenas, ¿no? Hay aquí, algunos de ustedes, sus padres son indígenas, pero ustedes han nacido acá o ya tienen poco vínculo con la comunidad. ¿Hay alguien? Por allá. Les digo porque lo he preguntado con algunos compañeros y la mayoría diría, sobre todo quienes sí tienen esos vínculos con la comunidad, que ella ya no es indígena. Y probablemente también ella lo piense, no sé, ¿verdad? Pero en todo caso queda en una zona gris y dudosa, porque ya se rompió esa continuidad entre tierra y comunidad, ¿verdad? Y de acuerdo con, si le preguntamos a Aguirre Beltrán, diría, pero por supuesto ella ya no es indígena. Tiene superficialmente algunos rasgos, ¿verdad? A lo mejor medio habla, ¿no? Le gustan los tamales, hasta lo sabe hacer, no sé, de vez en cuando se pone huipil, qué sé yo. Cuestiones superficiales, pero de acuerdo con la idea, el canon de lo indígena ya no lo es. Entonces, si queremos que ella, vamos a decir, educarla, que reciba una educación indígena, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues hay que hacerla indígena, ¿verdad? Hay que volverla a educar para que corresponda a ese canon. Bueno, lo que sigue. Entonces, rasgos de lo indígena, rural y campesino, ¿verdad? Fíjense ahora lo que voy a decir, culturalmente apegado a la tierra mediante sus rituales, su trabajo, su subsistencia, su tecnología y sus conocimientos. La educación indígena, mucho de lo que trata de recuperar es precisamente ese vínculo, las formas de subsistencia, la milpa, ¿no? Hay que saber, y para si no lo saben, pues tienen que, o hay que partir de la milpa como elemento didáctico para conocer, en fin. Acabo de leer un libro de un indígena norteamericano de Oakland, en el área de San Francisco, en la bahía, y como él dice, pues sí, mis padres son indígenas, yo mismo soy indígena, ¿verdad? Pero yo no conozco la tierra, yo lo que conozco es el asfalto y las autopistas en Oakland y en el área de la bahía, ¿no? Y sin embargo, él se sigue considerando indígena, se ve a sí mismo como indígena. Y una de las partes que le inquietan es cuál es su vínculo con la tierra, porque esta idea del indígena no es nomás para los mexicanos, ¿verdad? Es un poquito más amplio. ¿Cuál es su vínculo con la tierra? Y entonces él lo amplía y dice, es que no es tanto la tierra, es el territorio. Y para él su territorio es la ciudad, ¿verdad? Y él hace la misma relación que los indígenas campesinos con el campo, él la tiene con la ciudad, que no es la misma que la que tienen los blancos, él diría, ¿verdad? Pero bueno,
Los rasgos del indígena: rural, campesino, culturalmente apegado a la tierra, como dije, con rituales, trabajo, subsistencia, tecnología y conocimientos. Obediente a las reglas y tradiciones del pueblo, es decir, a la vida comunitaria. Conservador de su idioma, o que habla su idioma, mantiene sus creencias y sus costumbres. Portador de conocimientos ancestrales, como la herbolaria. Por alguna razón, los indígenas nacen sabiendo curar con hierbas, ¿verdad? O esa es la idea que se tiene de ellos. Son portadores de saberes antiquísimos y no sé qué, ¿verdad? Eso es lo indígena. Y son artesanos, además. Saben hacer artesanías. Así, esa es la idea que se tiene, ¿verdad? Son hábiles con las manos y diseñan, dibujan y hacen cosas artesanales. Y la cuestión es que si no se poseen esos rasgos, no se le considera indígena. Y entonces ahora vamos a quién atienden los docentes indígenas, a quién está dirigida la educación indígena. A esos. Piénsenlo, búsquenlo, no me lo crean a mí, ¿verdad? Vayan y vean los planes y programas de estudio y qué es lo que tienen que enseñar: lengua, tradiciones, mitos, costumbres, comida, fiestas, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Es decir, todos los rasgos de lo indígena. La idea es básicamente que aprendan eso. Algo que de por sí los que son indígenas pues ya saben, ¿verdad? Y los que no, pues por alguna razón, en fin. Lo que entra en cuestión es qué es indígena. La que sigue. Bueno, ahí quedó muy chiquito, pero fíjense. Entonces, ¿quiénes son los indígenas? Hay 25 millones de mexicanos en el conteo, no sé cómo se llama ahora, encuesta del 2015. 25 millones de mexicanos dijeron que se consideran indígenas. La quinta parte de la población en México dice que es indígena. 25 millones. De esos, aproximadamente 12 millones viven en un hogar indígena, que es la categoría censal de hogar indígena, es decir, donde el jefe de familia o su cónyuge habla lengua indígena. La población que vive en un hogar donde uno de los, o sea, el cónyuge o el jefe de familia habla lengua indígena, son unos 12 millones, menos de la mitad de la población que se considera indígena. Hablantes de lengua indígena, contando a los niños desde los 3 años, más o menos unos 7 millones. En realidad, la idea de lo indígena, cuando mucho, el sistema educativo todo y la formación de los maestros en particular, está diseñada para atender a esos 7 millones de hablantes de lengua indígena. ¿Qué onda con los otros 18 millones que se consideran indígenas? Son indígenas urbanos, en fin, ¿cómo les llamamos? ¿Son indígenas? ¿Deberían quedar dentro del paraguas de las políticas educativas para la población indígena o no? Bueno, esa es la cuestión que en parte que quisiera yo plantear acá, ¿verdad? Porque resulta cómodo, hasta cierto punto, mantener esta idea de lo indígena construida en el discurso cultural de lo indígena que he tratado de mostrar, porque además esa población es cada vez menor, ¿verdad? Entre más restringamos nuestra noción de lo indígena, pues menos población tenemos que atender. Y lo que yo he encontrado es que
no es que los indígenas sean menos, lo que pasa es que los indígenas están cambiando. Las sociedades indígenas contemporáneas ahora son distintas, ¿verdad? No es que estén desapareciendo, están cambiando y cada vez se ajustan menos a nuestra idea, a nuestro discurso cultural de lo indígena. Y por lo tanto, si seguimos aferrados a ese discurso, cada vez hay menos indígenas, ¿verdad? ¿Es así? ¿Es correcto? Es decir, ¿cuál es la realidad? No sé si se dan cuenta cómo la perspectiva, la visión, sí define en buena medida lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces ahora, como les decía, llegando a la conclusión con la que empecé, lo que es el discurso cultural que ha venido orientando nuestra idea de lo indígena, orienta, dirige, es lo pensable acerca del tratamiento de lo indígena, y por lo tanto los programas de estudio, de formación de los maestros, incluso los programas para los propios niños, están más orientados a recuperar lo indígena, ¿no? Es decir, la preocupación es que no se pierda su cultura, y hay que por tanto enseñarles a recuperar esa cultura, en lugar de, y eso es lo que pongo pues a consideración de ustedes, los indígenas de ahora, esos 25 millones, pues a lo mejor muchos ya no hablan lengua indígena y son como son, ya no usan vestido tradicional ni nada, pero no han perdido su cultura. Esa es su cultura, así son, no les falta nada. Son los indígenas del siglo XXI, ¿verdad? Lo que nuestro discurso cultural son los indígenas de la primera mitad del siglo XX. Esos cada vez existen menos. Como los de la primera mitad del siglo XIX eran distintos de los de la primera mitad del siglo XX, y así para atrás, ¿verdad? Ahora en este siglo XXI los indígenas son distintos. Creo yo que deberíamos adecuar el discurso cultural para esa nueva realidad de la población indígena, ¿no? Y que incluya a las sociedades indígenas como son ahora, porque van cambiando con la historia y muchas veces con una historia impuesta sobre ellos. La que sigue, que creo que es la última, bueno, es esto que acabo de decir, y bueno, y pues eso es lo que quería compartir con ustedes. Yo sé que a lo mejor, en fin, no sé cómo se ha visto, pero, en fin, lo comparto con ustedes. Muchas gracias. Bueno, gracias Ernesto. Vamos a abrir un espacio para preguntas, comentarios, y dialogar con Ernesto. Quien quiera comentar, señalar. Magda, vamos a juntar un par de preguntas, ¿sí? Y le damos. Bueno, muchas gracias Ernesto. Creo que cumples con creces la finalidad del seminario, que es invitarnos a pensar, y lo has hecho. Todo coincido en lo básico con el planteamiento, con esa reconstrucción del discurso cultural, pero a mí me generó la idea de, sobre todo esta última parte ya en tus conclusiones, de que finalmente esta explicación que podemos dar de cómo aumentó la población indígena a 25 millones, tiene que ver con algo que ha sido en las últimas 3 décadas una demanda de los pueblos mismos y de sus integrantes por la autorreivindicación, que incluso está en el convenio 169, etc. ¿Quién es indígena? Quien se autorreivindica como tal, ¿sí? A diferencia de todos los rasgos sobre el deber ser indígena, etc. Creo que más bien lo que podríamos en este seminario y en todas nuestras tareas pensar también en el espacio de relación
con lo considerado no indígena o con los considerados y consideradas no indígenas. O sea, finalmente será una pretensión a los temas que trabajamos, pero nos invita todo lo que tú planteas a una reconceptualización ya no solo de lo indígena, sino de la ciudadanía. Con lo que tú empezaste, cada ciudadano un voto, esta individualización, y finalmente con todos los cambios que tú de alguna manera enuncias, pues tenemos una composición en la práctica de una ciudadanía con base distinta. Entonces, vaya, creo que son temas para pensarle que sí hay fundamentalismos o relativismos que se ven afectados por planteamientos así, pero al menos sabemos quienes no suscribimos esa idea de los indígenas como foto fija, ¿no? Gracias. Bueno, aquí está Nicanor, Mónica, después no sé, alguno por aquí. Bueno, también creo que el tema da para pensar muchas cosas, ¿no? Incluso para reflexionar mucho que ya el discurso antropológico ha tenido durante casi más de 100 años, ¿no? De estar insistiendo en la creación de un indigenismo y de un pensamiento mestizo, ¿no? Que en todo caso vendría siempre no sé si el alter ego del ser indígena, el mestizo pues algo que no existe, es una creación cultural que si lo confrontamos con el indígena, pues la confrontación de un indígena con el mestizo sería como estarse peleando con unos fantasmas, ¿no? Entonces creo que el problema está aquí en el fondo, ¿no? Entonces cuando llegué estabas mostrando en la portada de tu presentación de Yalitza, ¿sí? Había una jornada, Mariana Mora, profesora de ciencias, donde hace un análisis de sus perspectivas, desde luego, porque hay muchas perspectivas de ver la película y el contenido. Y lo interesante que dice es que pues, finalmente Yalitza, o Cleo, muy bien Cleo, el personaje, sí, no está cuestionando el racismo que se supone que debería estar cuestionando, ¿no? Entonces, más bien lo que ella dice es que podríamos estar de acuerdo con ella de lo que está pasando, pues crea un discurso de confrontación frente al muro, frente a la política avasalladora de Trump, pero sobre todo lo que está pasando en México, ¿no? Con la transformación, la 4T, ¿no? Que finalmente es la reconstrucción del indigenismo, pero el indigenismo no visto como una definición unívoca, ¿no? Sino como un sistema representacional de muchas cuestiones que tú ya señalabas, ¿no? Que tienen que ver con la pintura, con la música, con el teatro, etc., ¿no? Y lo que dice ella, Marinda, y todos digamos que podemos estar de acuerdo o no, que se trata de una reconstrucción del indigenismo, pero además un multiculturalismo de Estado, que está creo que en nuestra mesa, ¿no? Donde tenemos que debatirlo y ver si el racismo pues, finalmente es necesario para reivindicar la situación en la que viven los indígenas. Yo creo que qué beneficios trae a la población indígena el hecho de que tengan mejor empleo, tengan mejor educación, mejores becas, incluso la tercera edad, redujeron la edad para tener derecho a la pensión de tercera edad, pero redujeron la edad de la población indígena, pero no para el resto de la población. Entonces no sé qué privilegios, qué comentarios puedes hacer al respecto a esa postura, a esa reconstrucción no tanto del indigenismo viejo y rancio, ¿no? Sino nuevo multiculturalismo de Estado, según Mariana Mora. Vamos, dos participantes.
presentación. Bueno, pues muchas gracias también por la presentación. Me pareció muy interesante, aunque también me hace reflexionar sobre ciertas cosas que mencionó. Sin duda hay una multiplicidad de fuerzas que constituyen lo que es ser indígena. Y me parece interesante, pues, todos estos medios culturales, por los medios, bueno, a base de los cuales se han construido estos discursos. Yo no diría que hay un discurso de lo indígena, sino precisamente discursos. Ahí es donde difiero un poco, en el sentido de que no me parece, por ejemplo, que ciertas obras literarias como Valmuncanan sean asimilables, por ejemplo, Laberinto de Soledad y la idea de indígena que están en ambos textos. Me parece que incluso en las propias obras que el número, bueno, que mencionó, hay diferentes concepciones del indígena. Ahí, pues, está la tarea como para analizarlas, ¿no? Que a mí me interpela. Otra cuestión tiene que ver con esta frase que me llamó mucho la atención. Dije, a lo mejor los indígenas ya no necesitan nada o algo así, ¿no? Sino que están cambiando. Desde una visión de la política de la reivindicación de la identidad indígena, sigue siendo útil visibilizarse como tales, obviamente, y en ese sentido yo diría que la respuesta sería que sí siguen necesitando, en tanto siguen siendo atacadas pues muchas de sus comunidades, de sus territorios, de sus bueno, de sus vidas, ¿no? En general. En ese sentido, pues sigue siendo políticamente correcto, aunque no diría que todos los indígenas necesitan, sino que es necesario especificar quiénes, qué comunidades, quiénes sí y quiénes no. En otro sentido, también me preguntaba, ¿no hay ninguna injerencia de los indígenas en estos discursos que se vieron en los medios? Yo digo que sí, el mismo Indio Fernández era indio en algún sentido, se llamaba así por algo. Y no sé, o sea, como que me preguntaba siempre también, hay algo de la parte de los indígenas de esos tiempos que está ahí. Entonces, un poco como para reflexionar más profundo sobre eso, ¿no? Sí. Gracias, Ernesto. Bueno, yo sí coincido mucho en esta cuestión y creo que yo volvería a esto de la formación de profesionales y de docentes, ¿sí? Para mí ha sido, como siempre, un descuido que he visto en la formación cuando yo estaba aquí en ley, en el diseño de la LEPEPMI, una ausencia siempre de conocer cuál es este origen del estigma de ser indígena, porque me parece que eso necesitamos trabajarlo con nuestros estudiantes, ¿sí? Porque hay ocasiones en que yo veo que creo que algo de tu discurso va por ahí, les estamos imponiendo una identidad que a lo mejor ellos no la tienen, ¿no? Entonces sí, esto luego se refleja en las aulas, ¿no? En Morelos es muy claro. Nuestros estudiantes que son hablantes de náhuatl, nosotros les damos un curso, realmente es algo que no puede dejar nada de náhuatl, ¿no? Y los hablantes se niegan, se ocultan, no quieren, y ya en el terreno, cuando han ya ido a ser maestros, no trabajan la lengua. En cambio, quienes muestran mucho mayor entusiasmo son los que no son hablantes. La edad de la nostalgia, sí. Entonces sí, yo creo que necesitamos como revisar mucho qué hacemos, ¿no? En este terreno de la formación, qué hacemos en nuestras prácticas, ¿sí? Más que
nos quedemos acá en el discurso teórico y que esto lo podamos como aterrizar en concreto en las aulas, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestra actitud? Y los escuchemos a ellos, ¿no? A mí me daría mucho gusto que aquí los estudiantes hablaran y dijeran cómo la ven ellos, ¿no? A ver, maestro Ernesto, aguanta un poquito más. Pues aquí somos estudiantes. Buenas tardes. Que no perdí tiempo. Se me adelantó. Pues antes que nada, buenas tardes a todos. Y pues quiero mencionar mi sentir que estoy en shock. Porque el creer que estaba formándome maravillosamente en la ley, ahorita estoy así como de... Porque de acuerdo a las líneas de campo que ofrece, ¿no? Realmente las 3 que ofrece están dentro de las 5 que acaba de mencionar y que, si no mal recuerdo, cuando leí el perfil de egreso iba totalmente alineado a lo que usted dijo del discurso cultural, en el de que dice que estudiantes que hablen egresados de bachillerato que estudien una lengua o interesados. Entonces ahí totalmente están borrando esto que acabo de mencionar, ¿no? Y es así como, ¿qué? Entonces me borraron porque yo no hablo la lengua, porque se perdió desde mis bisabuelos, pero tengo el interés, pero entonces ya no soy indígena de acuerdo al discurso, pero ahora mi tema de tesis es sobre la revitalización lingüística de una radio indigenista en mi pueblo, y ¿qué? Entonces ahora es como de, ¿para qué estuve estudiando 4 años la ley? ¿No? Entonces, quisiera un poquito preguntarle en su experiencia y entre todos los colegas que tiene dentro de la línea de formación de la licenciatura, y que bien tengo referencia de usted que pues ha trabajado mucho tiempo en la carrera, ¿qué posturas tiene ante lo del discurso cultural? ¿Cómo lo toman, cómo lo abordan, cómo lo ven y cómo lo transmiten? ¿Cuál es el verdadero sentir? ¿Por aquí? ¿No? Lo dejamos igual. Yo soy alumno, pero voy a preguntar una cuestión educativa. Verdaderamente es provocador el título de tu ponencia, aprender a ser indígena o enseñar, que tendría por ahí la misma implicación en ese aprendizaje. Y en un ámbito educativo como la Universidad Pedagógica Nacional, uno llevaría implícita la pregunta, entonces, ¿es posible enseñarle a alguien que dejó o que no es indígena hacerlo? Esa es como una pregunta, ¿no? Pero una pregunta que tiene varios hilos. Uno es que todos desarrollamos procesos de aprendizaje de nuestra propia identidad. O sea, no hay un esencialismo que nos diga, aunque así lo expresamos, es que yo soy mexicano porque lo llevo en la sangre. No, lo aprende uno. Pero ese aprendizaje es un aprendizaje un poquito diferente al aprendizaje de las aulas. Entonces, bueno, mi pregunta es esa. ¿Sí es posible enseñar a alguien que no es indígena a hacerlo? Maestro Ernesto, ¿aguanta una más? Bueno, sí. Bueno, Bueno, yo tengo trabajando en la formación de maestros más de 25 años en una escuela normal. Y entonces ahí nos hemos planteado algunos retos que tienen que ver cómo es posible que los jóvenes aspirantes a ser maestros puedan tener un acercamiento con la comunidad a la que llegan y desde ahí puedan sentirse pertenecientes a la comunidad y luego pues hacer su función profesional con un alto sentido de entender lo que en esa comunidad hace falta.
Lo que ahora me queda claro después de escucharlo a ustedes es que la realidad siempre rebasa cualquier escenario político o de política educativa que pudiéramos tener presentes. Generalmente nuestros alumnos van a escuelas ubicadas en contextos indígenas. Las escuelas son del subsistema de educación indígena, pero estas comunidades ya tienen un desplazamiento de la lengua del 100%. Es decir, mandan un maestro hablante del náhuatl y ya nadie habla el náhuatl ahí. Entonces ese joven necesita ser formado. La situación es bajo qué criterios tenemos que formar. La otra es que tenemos escuelas consideradas como primarias regulares, en donde están ubicadas, están adscritas en comunidades donde 100% de la población habla una lengua indígena. Y los maestros, el total del personal docente son monolingües en español. Y entonces ahí tenemos otro conflicto. ¿Sí? Y hay otro más. Tenemos escuelas del subsistema de educación indígena, la comunidad es hablante del náhuatl y mandan un maestro hablante del totonaco. Ese joven también necesita ser formado porque la lengua no le da. La otra situación es que la política educativa de pronto nos dice que hay que revitalizar la lengua, también nos dice que hay que recuperarlas y también nos dice que hay que fortalecerlas. Pero resulta que desde hace 15 años las comunidades indígenas, las naciones como ellos ahora se autodefinen, están justamente en ese trabajo de redefinición y lo hacen desde su lengua y su cultura. Entonces chocan todos estos elementos y tristemente el sistema educativo sale raspado porque de pronto no encontramos las líneas ni los campos que abarquen toda esta realidad y que cumplan lo más posible y profesionalmente con la función para la cual están siendo formados. Entonces sí hay un concepto ahí de indígena que necesita ser debidamente discutido para que nadie se sienta ni afectado, ni tampoco nadie se sienta señalado, pero tampoco nadie se sienta ajeno, porque sí hay comunidades que se definen como indígenas, sí, y habría que también enfrentar esa realidad. Bueno, pues muchísimas gracias por sus preguntas, bien interesantes, ¿no? Bueno, contesto algunas, no sé si las puedo juntar. Algunas cosas las iba a mencionar, pero bueno, en afán de abreviar ya no. Pero por ejemplo, en el asunto del indigenismo o multiculturalismo de Estado, es cierto, ¿no? Hay una idea pues estatal de lo indígena. De hecho, Jacques Carinier, un antropólogo francés, tiene un ensayo muy bonito donde habla del indígena de Estado, ¿verdad? No sé, los monumentos, por ejemplo, la imagen de Cuauhtémoc aquí en Insurgentes, o ese tipo, la historia oficial de lo indígena, por decirlo así, que sí, sin duda es parte, en mi opinión, de ese discurso oficial. Lo que no dije, y es lo que me interesa actualmente, otras cosas que están pasando, son dos: la participación de los indígenas en el discurso cultural, actualmente, no tanto antes, que fue pues, casi inexistente, ¿no? Casi no participaron en ese discurso, pero ahora sí. Y otro sector que ya no es el Estado, digo, así se le llama, es el mercado. Ya casi podemos encontrar un indígena de mercado. Los famosos, ¿cómo se llaman? Pueblos mágicos, ¿no? Donde presuntamente lo que ofrecen es lo auténtico local, ¿verdad? Y entonces esa es esa invención de mercado de la cultura tiene un efecto importante en las identidades, incluso es un motor para la revitalización de las culturas y las identidades indígenas, no es nomás negativo, ¿verdad? Pero es de mercado, es para hacer negocio, ¿verdad? Aquí las enchiladas, a lo mejor en dos pueblos vecinos las enchiladas se hacen iguales,
Pero como son dos pueblos mágicos distintos, pues entonces se pelean por quién es la auténtica forma de hacer las enchiladas o los nopales, ¿verdad? Digo, los tamales, o lo que sea. Y por ahí a lo mejor se ponen de acuerdo para que en un lado es con salsa verde y el otro con salsa roja. Y entonces ya son auténticos, son distintos, pero es el mercado, por ejemplo, el que ahora en mucho empieza a marcar a las culturas indígenas, ¿no? Y también es una fuerza presente. La participación de los indígenas cada vez es más y tiene que ser más, sencillamente porque ahora sí hay intelectuales indígenas y antes no lo sabía, ¿no? Es decir, gente que tiene ideas y que puede empezar y que está de hecho contribuyendo a construir una idea acerca de la indianidad. Hay un libro publicado hace ya algunos años que se llama, está en una versión en español que se llama Etnicidad, Sociedad Anónima, si no recuerdo mal. Y es un estudio sobre esta etnicidad de mercado, ¿no? Cómo la etnicidad se ha convertido en una marca y cómo se está usando por el mercado y adaptándose al mercado, ¿no? Que puede ser interesante. Y ahí mismo participación incluso de intelectuales o de líderes o de empresarios indígenas que movilizan símbolos y demás para construir una marca, pero que además en comunidades donde la cultura estaba siendo totalmente desplazada, eso está funcionando, la marca étnica, para agruparlos y recuperar su identidad, ¿no? O sea que puede ser, pero en fin, sí hay fuerzas actuales y sobre todo intelectuales indígenas que ahora cada vez más participan y que habría que darles lugar, ¿no? Y que quién sabe qué resulte, pero que sí el discurso cultural que yo tan someramente presenté acá está en retirada, ¿no? Ya cada vez funciona menos, tanto que ya lo vemos. Esa es la mejor prueba de que ya está obsoleto, ¿verdad? Cuando una ideología está vigente no la vemos, es a través de ella que vemos, ¿no? Entonces sí hay un movimiento y participación de indígenas actuales cada vez creciente. Y si lo vemos, se darán cuenta, por ejemplo, que las movilizaciones indígenas actuales, la fuerza de las movilizaciones políticas, las luchas políticas las dan organizaciones indígenas, no pueblos indígenas, ¿no? Y en el discurso cultural, no sé cómo, nuevo, las identidades y demás, eso va a jugar o está jugando. No tengo yo muy claro todavía de qué manera, ¿no? Pero en buena medida son las organizaciones, no los pueblos, los que están construyendo este discurso cultural, son las verdaderas fuerzas políticas, ¿no? Si usted, digamos, a los pueblos se les atiende en la Secretaría de Cultura, en la Secretaría de Educación, hasta en la ahora de Bienestar Social, ¿verdad? Bueno, en los servicios sociales, cultura y educación. ¿Y a dónde se les atiende? A las organizaciones indígenas y a las demandas indígenas. En gobernación, están en Segov, hay una mesa para atenderlos. Bueno, ahora es el INPI, a través del INPI, tampoco. No, sí, bueno, hasta muy recientemente o hasta el sexenio pasado tenían una mesa en gobernación para atender los asuntos de las demandas de organizaciones indígenas, ¿no? Que llegaban por diferentes canales, pero iban ahí. Y eso es importante porque quiere decir que en los hechos se reconoce que la relación del Estado con los indígenas es una cuestión de gobierno, es una cuestión de gobernanza, no es una cuestión de cultura, ¿no? Deberían estar así como las iglesias las atienden, o la religión o religiones las atienden en gobernación, los asuntos de los pueblos indígenas deberían ser cuestión de gobernación también, porque es una cuestión de gobernanza, en mi opinión, ¿verdad?
Y de hecho en la práctica un poco ocurre, pero no a los pueblos, a las organizaciones, porque esas son las que se movilizan políticamente, ¿no? En tanto que a los pueblos se les da una atención cultural que es parte de este discurso, ¿no? De la diferencia cultural de los indígenas. Que son varios discursos, el plural del discurso, es cierto, sí hay, según como uno lo vea, sí son muchos discursos. Yo más bien me refería no tanto a que fuera un discurso único, ¿no? Sino a que es un discurso cultural, esa construcción, ¿verdad? Que sí hay diferentes discursos, pero desde un punto de vista de la sociedad es más o menos homogéneo. Sí, cada una de las obras que yo menciono y los autores, pues sí tienen sus matices, pero hay una idea básica, yo creo, compartida, ¿verdad? Eso quizás es punto a discutir o conversar, pero en principio acepto que sí, son discursos culturales, ¿no? No es lo mismo, cada uno de ellos tiene su propio matiz, y en aras de, pues no sé, de simplificar o de orientar, quizás he cometido muchas injusticias en ese sentido, ¿no? Bueno, paso para no llevar mucho tiempo a lo del shock de Michel, ¿no? Porque es importante. Bueno, por principio de cuentas no era mi intención, no es mi intención poner en cuestión, ni pensé que fuera a producir un shock así, ¿no? Sin embargo, sí les debo decir, y aquí mis compañeros de la licenciatura lo saben, hace ya muchos años que yo abogo porque esta no sea una licenciatura para indígenas, que esté abierta a los que profesionalmente se interesen, aunque sean rusos, ¿verdad? Cada vez más la realidad se va imponiendo, ¿verdad? Es decir, pero sí tienes razón, yo creo que sí había una cierta peso a la idea de que fuera una licenciatura para los indígenas, estos de los que yo estoy hablando, porque así nació. Han ido cambiando las cosas, ¿verdad? Si no recuerdo mal, tú misma eres un poco parte de esa historia ya, ¿no? Tú no eres un hablante de otomí, de ñañú, ¿sí? Es lengua de herencia, ¿no? Ya tu lengua es parte de esa historia, y aquí estás en esta licenciatura, ¿verdad? Pero no, o sea, por ejemplo, sin duda, yo soy lingüista, imagínense, sí hay que recuperar las lenguas indígenas, hay que fortalecerlas, por supuesto, ¿no? Lo único que estoy diciendo es que la atención educativa que se da debe tomar en cuenta la realidad actual. Y por ejemplo, bueno, les pongo un caso, ¿verdad? En Tlaxiaco, o en el mismo municipio de Tlaxiaco, unas comunidades, no, aquí ya no se habla en mixteco, ¿no? Aquí ya más o menos la educación indígena ¿para qué? Vamos a suponer, no es del todo cierto, vamos a suponer que de veras no se habla mixteco, ¿no? Pero cuando uno les pregunta, oiga, ¿las mujeres pueden heredar la tierra? No. ¿Y cómo está organizado? No, que elegimos un presidente municipal, y hay barrios, y hay regidores, y hay esto. Y resulta que es una comunidad indígena, ¿verdad? Es decir, no hablan la lengua, pero hasta en términos de Aguirre Beltrán, son una comunidad indígena corporada, ¿verdad? Y nadie lo ve, y la organización escolar lo único que les pide es que vean si les enseñan lengua indígena con maestros que no la hablan, por ejemplo, ¿verdad? O que hablan otra lengua, y con niños que en algunos casos tampoco la hablan ya siquiera, y comunidades cercanas donde sí la hablan, todo exactamente así como usted dice, ¿verdad? Allí en unas cuantas escuelas, en unos pueblos. Lo único que digo es que tengamos una idea más actual de cómo son las cosas y organicémonos para que funcionen de esa manera, y no presupongamos
que los niños indígenas hablan lengua indígena, cultivan la tierra y todo ese tipo de cosas, porque también hay indígenas aquí y en muchas otras ciudades, ¿no? O a menos que ya no los consideremos indígenas, que es parte de la discusión que creo que hay que hablar. Perdón, por el tiempo, y hay dos preguntitas que tenemos de gente que está en línea. Muy bien, dos compañeros de la UPN de Pátzcuaro, Paola Porras, se pregunta, ¿podríamos pensar la situación descrita por el maestro Ernesto, no desde el apego, por ejemplo, a la milpa, sino como seres humanos que se relacionan con la vida o con lo vivo de un modo distinto a lo mercantil capitalista? Otro ejemplo, la lógica que implica las lenguas originarias, no el apego a la lengua como un objeto, sino las relaciones que sintetizan esas lenguas, no un apego a reglas, sino a un modo ético y político de relación con la vida, con la realidad. Y Rigoberto Martínez, también de la UPN Pátzcuaro, pregunta, ¿quién determina lo que es indígena o no? La sociedad en general sigue, en la práctica, sigue relegando a los indígenas. Entonces, ¿cuál es el papel del docente indígena en este momento? No creo que la educación indígena se limite solo a enseñar sus costumbres, filosofía, formas de vida, sino que a partir de esto acceder al conocimiento, y este es todo sin distingos. Poco se ha avanzado en los análisis de las últimas décadas, seguimos hablando de lo mismo desde hace décadas. Bueno, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que el primer comentario expresa con mucha claridad lo que estaba tratando de decir, ¿no? Pues le agradezco mucho esa intervención. ¿Y quién es indígena o quién decide quién es indígena? Es lo que acabo de decir. Es una construcción, es un discurso cultural que no es creación de alguien que lo decida, pero que se construye colectivamente y que ahora hay que actualizar nuestra visión de lo indígena, que siempre ocurre, ¿verdad? Y entonces ahora es el momento, creo que vamos a tener que hacerlo, y esperemos que los propios indígenas sean parte de esa construcción que está iniciando, creo yo.